Karina Colmenares. Dice: pastor, tengo una pregunta. Las personas cristianas y en general dicen que Dios no perdona la traición. ¿Esto es cierto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, ya respondí esa pregunta ahorita. Todos los pecados son perdonados por Dios. No hay un solo pecado que no sea perdonado. Solamente basta que vengamos a Él con sinceridad. Si hemos traicionado a una persona, pues Dios nos puede perdonar. Aún si hemos traicionado a Dios de alguna forma, vengamos a Él, corramos a Él y Él nos perdonará. No hay un pecado que Dios no perdone. Dice la Biblia que todos los pecados Él los llevó en la cruz del Calvario. Hay otra pregunta de Skydre. Dice: ¿para qué Dios volcaría el corazón de una persona? Bueno, ¿para qué volcaría Dios el corazón de una persona? Bueno, Dios vuelca el corazón de las personas, y cuando me refiero, o cuando la Biblia se refiere a volcar, es hacer que haga lo que Él quiere. Dios puede hacer que las personas hagamos lo que Él quiere, volcando nuestro corazón. Nadie, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 9, que nadie se puede resistir jamás a la voluntad de Dios. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? Entonces, por eso dice la Escritura que Él del que quiere hace un vaso de honra, y del que quiere hace un vaso de deshonra. Asimismo pone el ejemplo del faraón, que cuando quiso lo endureció y cuando quiso lo ablandó el corazón, para que retuviera a Israel, para que lo sometiera en esclavitud, para que no lo dejara ir, y luego lo ablandó el corazón del faraón para que los enviara con riquezas rumbo a la tierra prometida. Entonces Dios vuelca el corazón de las personas, Skydre, para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Bueno, vamos a mirar. Angie García también nos está visitando esta noche. Un saludo especial para Angie. Si hay alguna pregunta que tengan, pues vamos a aprovechar estos tiempos, estos minutos que nos quedan del programa de esta noche. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ya tenemos casi una hora aquí. Tenemos casi una hora, ¿verdad? Tenemos como 50 minutos en el programa, pero hay que aprovechar porque los hermanos están preguntando. Vamos a tratar de responder 2 preguntas más aquí de las que están en el chat. 2 preguntas más, vamos a tratar de responderlas. Bueno, aquí hay otra pregunta de... a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí tengo una pregunta también de Karina Colmenares. Pastor, le pregunta de la traición. Es por Judas y Satanás, que ambos lo traicionaron y no tuvieron perdón. Bueno, ahí hay una diferencia, y con esto cierro el programa de hoy. Ya tenemos una hora al aire. Con esto cierro el programa de hoy. El asunto de la traición de Judas y de Satanás son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Satanás, cuando lo traicionó, era, y bueno, todavía sigue siendo un ser angelical. Satanás es un ángel. Y cuando Satanás traiciona, cuando el lucero, que es un hombre, el nombre de él es el lucero, cuando el lucero traiciona a Dios, eso está en Isaías capítulo 14, verso 28, y en Ezequiel 28, 14 están los 2 estadios, o las 2 etapas, o las 2 maneras como el lucero vivía y por qué se decidió él en traicionar a Dios. Ahí está, usted lo puede leer. Ezequiel 28, 14, más enfáticamente. En el momento que él decidió traicionar a Dios por ser un ente espiritual, por conocerlo, porque él sí lo conoció, podríamos decir que hasta cara a cara, seguramente lo vio, al ser el sello de la perfección de Dios en la creación. Él y todos los ángeles que él arrastró con su engaño, dice la Biblia que fue la 3ª parte de los ángeles, en el momento que traicionaron al Señor, ese día Dios los juzgó y los condenó. El único ser creado que ha tenido la oportunidad de la misericordia y del perdón es Adán, es decir, la raza humana. La raza humana es la única que ha tenido la oportunidad del perdón, es la única que ha tenido la oportunidad de la reconciliación, y esto es a través de la sangre del Cordero. Así que son 2 casos distintos, el de Satanás y el de Judas. Ahora, Judas, que es el otro personaje de la pregunta,
ya había una profecía escrita acerca de él en los Salmos, donde dijo que una cama de gusanos lo cubriría y que otro tome su oficio. Había una profecía de alguien que lo traicionaría y que pesaría por su precio 30 piezas de plata. Todos los profetas anunciaron con detenimiento que un ser de confianza, por eso dice, el que moja su pan conmigo en el plato, levantó contra mí su mano. Estas profecías apuntaban a que uno de los hombres de confianza del Cordero, cuando él viniera, lo traicionaría. Y el asunto con Judas es que pudo haber sido cualquiera. Judas no nació con la estrella de la muerte, pudo haber sido cualquiera de ellos. Por eso cuando Jesús les dice, uno de vosotros me traicionará, todos preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todo el mundo estaba con la inquietud de quién sería, porque más de uno de ellos tenía motivos en su corazón para traicionarlo. Sin embargo, Judas fue el que permitió que el enemigo hiciera morada en él, que el enemigo lo manipulara, que el Satanás lo llevara hasta cometer el acto de la traición. ¿Qué es lo que sucede con Judas? Que en el momento que él lo traiciona, corre y se suicida. Pues llegamos a la pregunta de Skyder. Judas se suicidó porque no soportó la presión de haber traicionado sangre inocente. Y fue y se suicidó, se ahorcó y pues lamentablemente murió en ese momento. Otro tomó su oficio, luego lo vemos más adelante en la escritura que un nuevo apóstol toma su lugar para encargarse de las labores pecuniarias en medio de la congregación de Israel. ¿Qué pasó con Judas? Pues eso fue lo que pasó. Pero fue lo que pudo pasar con Pedro. Pedro también lo traicionó. Y aquí es donde hacemos el contraste de que veamos que la traición sí tiene perdón. Pedro traicionó al Señor después de la traición de Judas. Pedro lo traiciona y lo traicionó 3 veces. O sea, falta de una. Judas lo traicionó una sola vez. No le alcanzó para más. Pero Pedro lo traicionó 3 veces. La primera, la segunda por si acaso y la tercera para que no quede dudas. 3 veces lo traicionó Pedro. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió y procuró el perdón del Señor. Y el Señor, dice la Biblia, lo perdonó. Está en Juan capítulo 21, cuando Jesús se manifiesta después de la resurrección, viene a los discípulos y llama a Pedro, porque quería hablar con Pedro, y le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas, que cuidara a sus corderos, que apacentara a sus corderos. Entonces, de hecho, Pedro fue el que recibió la encomienda de parte del Señor de guiar a la iglesia de Jerusalén, y posteriormente es a Pedro quien usa para abrir el reino de los cielos al pueblo gentil allá en la casa de Cornelio. Así que Pedro estaba bien perdonadito. No queda duda de que Dios lo perdonó y de que Dios lo restauró a pesar de la traición. Bueno, con esto creo que llegamos al final de esta noche.